Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 4. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Indudablemente nuestro Señor Jesucristo era un maestro de lo inesperado. Cuando estudiamos sus sermones, vemos de inmediato que carecían de esas fórmulas preconcebidas, de esos clichés que suelen usar algunos oradores para adornar sus discursos. Cada palabra suya cuenta, cada expresión tiene una razón de ser. Su hablar era interesante, pero al mismo tiempo autoritativo, y sobre todo nada ligero. Jesucristo no atraía la atención de sus oyentes por medio de chistes o halagos, y la gente que lo oía predicar pudo ver esa diferencia desde el inicio mismo de su ministerio. Al concluir el Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo nos dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Y el apóstol Juan nos cuenta en el capítulo 7 de su Evangelio que en una ocasión unos alguaciles fueron a prenderle, pero se quedaron arrobados escuchándole predicar. Y al volver con las manos vacías, los sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Esa singularidad de Cristo en su predicación la vemos ilustrada perfectamente en esta porción del Sermón del Monte que conocemos como las bienaventuranzas. Cada una de esas palabras debe haber golpeado a muchos de estos judíos que se habían forjado ideas muy terrenales acerca del reino mesiánico que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres aguardaban la venida de un líder poderoso que devolviera a Israel toda la gloria terrenal que por tantos años habían perdido. Un hombre que poseyera tanto brillo que opacara la pompa del César. Pero recibieron en cambio al hijo de un carpintero que nació en un establo entre vacas, ovejas y caballos, y que ahora les dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso no era precisamente lo que esta gente quería oír. Parecería como si cada palabra estuviese diseñado para desinflar sus ínfulas de grandeza. Cada palabra, cada expresión atentaba contra sus valores. Y debemos admitir que el mensaje de Cristo aún hoy no es compatible con los deseos más profundos de nuestro corazón. Las bienaventuranzas atentan contra la lógica humana, contra el pensamiento del mundo. El mundo nos dice que son bienaventurados los hombres de éxito, los ricos, los poderosos. Pero el pensamiento de Cristo es diametralmente opuesto a esta idea. El Señor comienza su mensaje pronunciando una bienaventuranza por los nadie de este mundo, por aquellos que reconocen que delante de Dios no son nada, no poseen nada, y lo que es peor aún, no pueden por sí mismos salir de esa terrible condición en que se encuentran. De ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos. Pero si esto resultó chocante, la segunda bienaventuranza es más extraña todavía. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta no es la imagen que el mundo tiene de un hombre bienaventurado. El mundo desea imitar a aquel que da la impresión de que todo está bajo control, de que no existe ningún problema que ellos no puedan manejar. Estos hombres que el mundo imita están siempre bien vestidos, siempre sonrientes, siempre divirtiéndose,
siempre satisfaciendo todos sus deseos. Esos son los hombres y mujeres bienaventurados. Parece que nada les preocupa, que son inmunes al dolor y a los problemas propios de esta existencia terrenal. Y el mundo dice, bienaventurados esos hombres. Parece que el mal no los toca, viven en una burbuja de cristal, tienen dinero para comprarlo todo, incluyendo a las otras personas. Bienaventurados esos hombres. Parece que no tienen ninguna razón para llorar, por lo menos no en público. ¿Y saben algo, hermanos? Aún la iglesia se ha visto tentada a copiar ese patrón. Muchos predicadores populares tratan de dar esa imagen que el mundo posee como prototipo del hombre bienaventurado. Y en sus sermones encontramos un marcado interés en hacer que la gente se sienta feliz, en hacer que la gente pase un buen rato, un buen tiempo escuchándoles, como Robert Schuller, por ejemplo, el de la Catedral de Cristal en California. Él dice, ¿cómo yo voy a hablar acerca del pecado, del infierno, del diablo, a personas que se pasan la semana entera estresados en su trabajo y vienen a la iglesia buscando un poco de solaz, un poco de paz y de quietud? ¿Cómo les voy a hablar de cosas que le inquieten? Y la gente sale de las prédicas de estos predicadores comentando, me gusta tal predicador, ¿es tan ocurrente en sus sermones? Ustedes pueden estar seguros de que eso no era lo que la gente decía de Cristo. El buen predicador debe ser interesante en su exposición, no que la gente se le duerme en las prédicas. Debe ser interesante su exposición, debe tener la capacidad de captar la atención de los que le escuchan, pero no haciendo uso de un lenguaje ligero. Este no es un lugar para hacer chistes, ni para entretener a nadie, sino para tratar con las almas de los hombres, almas inmortales que podrían estar escuchando hoy su último sermón, que podrían estar escuchando hoy la última exhortación de toda su vida, su última enseñanza, su última advertencia. No sabemos cuántos de los que están aquí hoy se presentarán en las próximas horas delante de Dios. Y eso no es un juego. Por eso decía alguien que no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. O somos payasos o somos profetas, pero no las dos cosas a la vez. El predicador eficaz capta la atención de sus oyentes porque lo que dice toca sus necesidades espirituales más profundas. Él no está hablando en un vacío. Las personas salen convencidas de que ese hombre trató con su problema específicos. Y en ocasiones se preguntará incluso, ¿habrá sido por mí que dijo eso? Se sentirá acusado por la predicación de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo durante su ministerio. Él no vino a entretener a la gente, sino a tratar con sus almas. Y no hay dudas de que el Sermón del Monte estaba tocando las fibras más íntimas de sus necesidades espirituales. Estos hombres y mujeres oprimidos deseaban ser felices. Por encima de cualquier otra cosa deseaban la felicidad. Y ahora Cristo les dice, bienaventurados, felices con una felicidad plena los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas recogió esta segunda bienaventuranza de este modo. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y luego añade, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Noten que no hay nada de malo en reír. Lucas dice, en su momento reiréis. Y en el Salmo 126 el salmista nos habla del gozo que experimentaron aquellos que volvieron de la cautividad, diciendo, entonces nuestras bocas se llenarán de risa. No hay nada malo en reír. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrima anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría,
trayendo sus gavillas. Así que no hay nada pecaminoso en la risa per se. La risa tiene su lugar apropiado en el propósito de Dios, pero Cristo pronuncia un ay por la risa de este mundo, por aquellas cosas que hacen al mundo reír y que más bien deberían hacerlos llorar. Dice el autor de Romanos, el apóstol Pablo, que los hombres del mundo no solamente pecan, sino que se complacen con aquellos que pecan. Así que Cristo no está pronunciando un ay por la risa en sí misma, sino por el contexto mundano y pecaminoso en que esa risa fluye. Los que ríen como el mundo ríe, por las cosas que hacen al mundo reír, Cristo dice, tarde o temprano lamentarán y llorarán. Tarde o temprano lamentarán y llorarán. La bienaventuranza en el reino de los cielos es para los que lloran. Esto es paradójico, es contrario al pensamiento del mundo que solo busca divertirse. Pero debemos saber que todos aquellos que han conocido a Cristo y que ahora forman parte de su reino, conocen esta bienaventuranza por experiencia propia. Algunos dirán, pero pastor, si son bienaventurados, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? Bueno, es acerca de esto precisamente que queremos hablar en esta mañana. Y para ello nos hemos trazado un plan de acción similar al que usamos para explicar la bienaventuranza anterior. En primer lugar, veremos este asunto desde un punto de vista negativo. ¿Qué fue lo que no quiso decir Cristo al decir bienaventurados los que lloran? Luego, en segundo lugar, pasaremos a considerar un punto de vista positivo, explicando el significado correcto de estas palabras, y finalmente veremos por qué son bienaventurados aquellos a quienes Cristo describe en el texto. Así que veamos en primer lugar el punto de vista negativo. ¿Qué no quiere decir Cristo en estas palabras? Podríamos decir que existen en el mundo tres tipos de lloro, básicamente. En primer lugar, el lloro natural. Es decir, aquel lloro producido por razones naturales. En segundo lugar, el lloro pecaminoso, aquel que viene como resultado de nuestro pecado y de nuestra rebeldía contra Dios. Y en tercer lugar, el lloro espiritual, aquel que es producido por la operación de la gracia de Dios en la vida de un hombre. El lloro natural, el lloro pecaminoso y el lloro espiritual. Cuando el Señor Jesucristo pronunció esta bienaventuranza sobre los que lloran, evidentemente no se estaba refiriendo a las primeras dos categorías, es decir, al lloro natural o al lloro pecaminoso. Por ejemplo, es natural que una persona llore la pérdida de un ser querido. Aún los cristianos lloran a sus muertos, incluso cuando éstos han partido para ir a la presencia del Señor. Esto no tiene nada malo en sí mismo. Escribiendo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo consuela a estos hermanos en el contexto de algunos hermanos de la iglesia que habían muerto. Él quería instruirlos para que su tristeza no fuese como la tristeza del mundo, como la tristeza de aquellos que no conocen a Dios. Pero él no esperaba de ningún modo que estos hermanos fueran inmunes al dolor de la muerte. Y en el capítulo 4, versículo 13 dice él, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No es una prohibición absoluta a entristecerse, hay un contraste aquí. Dice el apóstol Pablo, algunos en la iglesia han muerto, han partido para estar con el Señor, sentimos su ausencia, su vacío en medio nuestro, y eso produce tristeza. Pero no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. De igual modo, cuando Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir, Pablo escribió a los filipenses que Dios había sanado a este siervo de Dios para que él no tuviese tristeza sobre tristeza. Filipenses 2:27. Tristeza sobre tristeza. Así que no hay nada de malo en este lloro natural. Este lloro es común a creyentes y a incrédulos. También es natural el lloro causado por el dolor físico. Si su hijo hace algo malo, usted se lo lleva a su habitación, le da una buena pela y lo más lógico es que llore.
ese lloro es natural, es un lloro producido por el dolor físico, o aquel que es producido por una escena conmovedora. Vemos una película en televisión, tiene un final triste y terminamos llorando. Nuestras fibras más internas se conmueven y el resultado es llorar. Eso es natural. Ese lloro natural, insisto, no es pecaminoso en sí mismo, pero tampoco es bienaventurado. No es de ese lloro que Cristo está hablando aquí. De igual modo, hay un lloro que es pecaminoso, producido por nuestra propia corrupción, por nuestra rebeldía contra Dios, y ese lloro no tiene nada que ver con la bienaventuranza que pronunció el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Como el lamento de Acab, cuando vio que su ambición quedó frustrada de obtener la viña de Nabot. ¿Recuerdan esa escena en el Antiguo Testamento? Era un lloro por no haber podido satisfacer su codicia. Muchas personas lloran cuando no logran llevar a cabo sus deseos pecaminosos. Tienen un anhelo, su anhelo es pecaminoso, y Dios tiene tanta misericordia de ellos que frustra sus deseos, y entonces lloran. Caín también lloró cuando Dios pronunció juicio sobre él por haber dado muerte a su hermano. Y yo pregunto, ¿acaso lloraba Caín por haber pecado contra Dios? ¿O acaso lloraba por haber tenido envidia de su hermano hasta el punto de perpetrar un homicidio? Por supuesto que no. Caín no lamentaba su pecado, sino más bien las consecuencias que habían venido sobre él por causa de su pecado. Un hombre borracho atropella a otro y cuando se da cuenta de lo que ha hecho llora y lo lamenta. Un ladrón es metido en la cárcel y lo lamenta y lo llora. Es el fruto de su pecado. Muchas personas lamentan el fruto que ha cosechado su maldad, mientras suspiran al mismo tiempo por la maldad misma. Si se les diera la opción de pecar sin fruto, pecarían rápidamente. Ellos no lamentan el pecado. Ellos anhelan el pecado, pero lamentan el fruto que sus pecados acarrean. En vez de abandonar su pecado, Caín se aferró a él, pero lamentaba que el juicio de Dios fuese tan severo. ¡Oh!, decía él, grande es mi castigo. No grande es mi pecado. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. Él no veía la magnitud del pecado, sino más bien la magnitud del juicio divino. Eso es un lloro pecaminoso. Los que lloran así no son bienaventurados. Este lamento es más bien una maldición. Pablo llama a esto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, la tristeza del mundo. Y nos dice que esa tristeza produce muerte. Ese fue el lloro de Judas, que después de traicionar a Cristo fue y se ahorcó, en vez de buscar arrepentimiento. Entonces, como podemos ver, Cristo no está hablando aquí del lloro natural, ni está hablando del lloro pecaminoso. ¿De qué es entonces que el Señor Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte? Vamos a ver el punto de vista positivo ahora. Si tomamos esta bienaventuranza en su contexto, veremos de inmediato que se trata de un lloro espiritual. De un lloro espiritual. El Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres, ¿pero qué pobres? Los pobres en espíritu. Y ahora añade, bienaventurados los que lloran. Uno viene como resultado del otro. Hay una secuencia aquí que no debemos perder de vista. El pobre en espíritu tiene ahora una visión de sí mismo que no tenía antes. Él pensaba que era meritorio delante de Dios y delante de los hombres. Se comparaba con algunos y veía que aquellos eran más malos que él, y eso lo hacía sentir justificado. Después de todo, él no es tan malo. Pero un día, Dios tuvo misericordia de él y abrió su entendimiento para que comprendiera la santidad de Dios, sus demandas, para que pudiera evaluarse a sí mismo bajo esta nueva luz. Y entonces algo murió en su interior. Algo murió en él. Toda su confianza quedó desbastada.
El castillo que este hombre había construido sobre su autojusticia fue totalmente destruido. Y al igual que Isaías cuando pasó por esa misma experiencia, ahora este hombre dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si ese es el carácter de Dios, estoy perdido, completamente perdido. Este hombre sabe ahora que para ser salvo tiene que depender enteramente de la justicia de otro, porque él no tiene justicia propia. Y comprendiendo esta verdad, abraza a Jesucristo el justo, quien no solo murió por los pecadores, sino que también ha prometido poner su justicia perfecta en la cuenta de todos aquellos que vienen a él en arrepentimiento y fe. Pero al conocer su condición ahora, este hombre llora. Al conocer su condición, este hombre llora. Este lloro es la respuesta emocional y volitiva del reconocimiento de nuestro estado frente a Dios. Es de ese lloro que Cristo está hablando. Todo hombre que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ahora se contempla a sí mismo como un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo, llorará. No necesariamente derramando lágrimas físicas. Eso depende mucho de la forma en que cada uno ha aprendido a reaccionar al dolor. No todo el mundo llora fácilmente con lágrimas físicas. Pero por primera vez esta persona ha visto su pecado tal cual es. Él ha sufrido de repente un desengaño acerca de sí mismo. Ahora se da cuenta de que él no es lo que él pensaba que era. Y eso es doloroso. Y por ese dolor llora. Pablo llama a ese dolor la tristeza que es según Dios. Y nos dice que esa tristeza nos guía al arrepentimiento. Sin ese dolor por el pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así que nadie ha traspasado el umbral de la puerta estrecha por la que se entra en el reino de los cielos si no ha experimentado nunca ese santo dolor por su pecado. Nadie. El Espíritu Santo produce esa tristeza en el corazón de todos aquellos que son llamados eficazmente a salvación. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Debo recordar, hermanos, que este texto fue citado por Cristo en la sinagoga en Lucas capítulo 4 cuando comenzó su ministerio. Eso quiere decir que este texto está hablando acerca del ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Señor como el siervo de Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A esos vino Cristo a sanar. A vendar a los quebrantados de corazón. No la tristeza natural, sino esa tristeza interna de un corazón quebrantado por causa de su pecado. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿A quiénes les dará Cristo ese óleo de alegría? ¿A quiénes se le quitará su manto de ceniza para darle un manto de gloria? A aquellos que han estado de luto primero. ¿De luto por qué? Porque lloran su condición frente a Dios. Ahora saben algo que antes no sabían. Se han desengañado acerca de sí mismos. Se han dado cuenta por primera vez en su vida que no son la gran pieza como creía que eran. ¿Y saben lo que dice el Señor aquí? Que estos hombres y mujeres son plantíos de Jehová. Árboles que Dios mismo ha plantado en el reino de su Hijo Jesucristo.
Los árboles que el Padre mismo ha plantado en el reino de su Hijo tienen esas características. Entraron por la puerta del reino llorando. Y los que no tienen esa característica no han sido plantados por Dios el Padre. Y Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 15, versículo 13, que toda planta que su Padre Celestial no plantó será desarraigada. ¿Cuáles son las plantas que Dios el Padre plantó? Las que lloran, dice el texto. Y Cristo dice, las plantas que no plantó mi Padre Celestial serán desarraigadas. ¿Por qué? Porque esos árboles no glorificarán a Cristo, porque poseen una visión distorsionada de su propia maldad, porque todavía ven el pecado con ligereza y probablemente están engañados y en tinieblas en cuanto a la naturaleza misma de la fe cristiana. Están engañados. Tal vez estas personas se han acercado a la iglesia y se han acercado al Evangelio porque ven en él una forma saludable de vida. Han ido detrás del estilo de vida de los cristianos, de su forma peculiar de comportarse. La iglesia es para esta gente como una especie de refugio que los puede guardar hasta cierto punto de la maldad que impera en el mundo. Pero ellos no han entendido aún que este es un asunto de vida o muerte, que tenemos una eternidad por delante y que necesitamos el Evangelio no como un estilo de vida, sino como una puerta para poder huir de la ciudad de la destrucción. Ellos no han entendido eso. Esa es la visión que tenía Pablo acerca del Evangelio, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo no veía en el Evangelio simplemente un estilo de vida. El apóstol Pablo no veía en el Evangelio una moral más alta que los demás. El apóstol Pablo no veía en el Evangelio una especie de alcohólicos anónimos o de hogar crea. Eso no era la iglesia para el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué necesitamos, Pablo, ser salvados? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. He ahí la naturaleza de nuestro problema. La ira de Dios está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y cuando un hombre entiende esto por primera vez, su respuesta emocional y volitiva es llorar. Llorar. Llorar su condición frente a Dios. El principal ídolo de los hombres son ellos mismos. Pero estos hombres de quienes Cristo habla en Mateo 5:4 han visto su ídolo caer delante de ellos. Su ídolo ha sido destruido delante de sus ojos. Antes eran como el fariseo que daba gracias a Dios porque él no era como los otros hombres. Ahora son como el publicano, que ni se atreve a alzar sus ojos al cielo, sino que profundamente humillado dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y yo te pregunto, hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, ¿conoces tú esa clase de tristeza? ¿Has experimentado tú alguna vez ese tipo de dolor? Cristo dice que estas personas son bienaventuradas. Estas personas están evidenciando que son pobres en espíritu, y como son pobres en espíritu serán admitidos en el reino de los cielos. Los otros descenderán a la condenación eterna confiados en su propia justicia. Pero hay algo más en nuestro texto que no debemos pasar por alto. Cristo no dice aquí, bienaventurados los que han llorado. ¿Verdad que no? Que eso no es lo que el texto dice. Cristo dice, bienaventurados los que lloran. No los que lloraron el día de su conversión, sino los que lloran en un presente continuo. Esta es una característica que acompañará a los ciudadanos del reino hasta que lleguemos a la Canaán celestial. Y la pregunta ahora es, ¿y por qué causa lloran ahora los cristianos?
Yo entiendo que el día que yo comprendí mi corrupción y vi mi maldad, lloré. Pero ¿por qué se supone que debe seguir llorando el cristiano? Bueno, en primer lugar, los cristianos lloran aún porque saben que todavía son vencidos en ocasiones por el pecado. Porque saben que aunque no practican el pecado, aún así cometen diariamente pecados de omisión y comisión. Y he aquí una gran diferencia entre el hipócrita y el cristiano. El hipócrita vive encubriendo y justificando su pecado. Eso es una característica típica del hipócrita. Cuando usted va a amonestarlo, se encontrará con una justificación. Él vive encubriendo su pecado, justificando su pecado. El cristiano llora por él. Son diferentes en sus reacciones. El cristiano llora por su pecado. Llora cuando percibe que en su cuerpo no glorificado hay tanta maldad, tanta corrupción. Cuando percibe en ocasiones cómo la incredulidad trata de arroparle otra vez, o el orgullo, o la ambición por las cosas de este mundo. Y cuando le es dado conocer más profundamente lo que no conocía, más de lo que conocía antes de su maldad, se siente compelido a gritar con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay momentos en que Dios permite que uno vea dentro de su corazón. Y cuando Dios permite al cristiano ver lo que hay en su corazón, el cristiano llora. Aún sin pecar. Aún sin pecar, llora solamente por saber que él es capaz de cometer ese pecado, aunque no lo haya cometido. Cuando una madre en un momento dado de desesperación quisiera deshacerse de sus hijos, y se pregunta cómo es posible que una madre cristiana tenga tales sentimientos, y ve su corazón y ve su maldad, y llora por su maldad delante de él. El cristiano lloró y seguirá llorando hasta que lleguemos al cielo y seamos librados de este cuerpo de muerte. Cuando estamos leyendo la Escritura y de repente nos vienen dudas a la mente, y dudamos acerca de la bondad de Dios, y dudamos por qué Dios hizo esto y Dios hizo aquello en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y cuando percibimos que dudamos de la bondad de nuestro Padre Celestial, lloramos, lloramos. Nos duele saber que todavía tenemos suspicacias para con Dios. ¿Quién puede levantar la mano aquí, creyente, y decir que nunca le ha pasado eso? El cristiano llora. Llora cuando le vienen de repente a sus pensamientos horribles. Y se pregunta si los otros cristianos tendrán los mismos problemas que él tiene. Hermano, por lo menos consuélate en esto, tienen los mismos problemas que tú. Los mismos problemas que tú. Muchos de ustedes han escuchado hablar de David Brainerd, ese siervo de Dios que dedicó su corta vida a llevar el evangelio a los indios americanos y que murió antes de cumplir los 30 años en el 1747. Por la providencia de Dios, su diario íntimo vino a caer en las manos de Jonathan Edwards, el padre de su prometida, quien se tomó la libertad de publicar su diario para beneficio de todo el pueblo de Dios. Y en una parte de su diario, este santo hombre de Dios escribió lo siguiente: por la tarde salí a encontrarme con Dios, pero me sentí muy decaído, y Dios hizo de aquel un tiempo de humillación para mi alma. Lloré sobre el cuerpo de muerte que está en mí. Me dolía mucho por no poder orar y alabar a Dios con el corazón lleno de amor divino y celestial. Este hombre lloraba cuando percibía que habría frialdad en su alma. Y en otro lugar escribió: Dios me dio esta mañana una visión tal de mí mismo que lucí vil ante mis propios ojos. Sentí que la corrupción se revolvía en mi corazón. Y yo me pregunto, ¿qué cristiano verdadero no ha pasado alguna vez por esa experiencia? Pero el cristiano no solo llora por su pecado, sino también por el pecado de otros. Por el pecado de otros. Cuando Isaías tuvo aquella visión de la gloria de Dios en el templo, no solo dijo: ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios, sino que añadió: y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos.
Lloró por su pecado, pero también por el pecado del pueblo. En el Salmo 119, versículo 53, David escribió: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y en el versículo 136 del mismo Salmo dice: ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Mientras más grande es el amor de un hombre hacia Dios, más horror siente al contemplar cómo se multiplica la maldad en este mundo caído. El cristiano verdadero no puede ser indiferente a estas cosas. Cuando leen los periódicos u oyen las noticias que la nación más poderosa del mundo está abogando por la permisibilidad del aborto o por la aceptación de la homosexualidad como algo natural y normal, el cristiano verdadero no solo siente indignación, sino también dolor. Dolor no solamente porque la gloria de Dios está siendo pisoteada, sino también porque están conduciendo a esos hombres y mujeres esclavizados al pecado, a las llamas del infierno. Oh sí, los derechos de los homosexuales. No creemos que el homosexual ha cometido un pecado que no pueda ser salvado por Dios, porque Dios ha tenido misericordia de algunos. Pero ¿saben cómo Dios tiene misericordia de esos hombres y mujeres? Cuando les hace sentir su vergüenza. Pero cuando un gobierno comienza a permitir estas cosas como algo normal y natural, le están enseñando a esos hombres y mujeres a no sentir vergüenza. Y deben sentir vergüenza porque son unos depravados. Deben sentir vergüenza. Deben sentir vergüenza. Y el cristiano debe llorar por eso. El cristiano debe sentirse mal de vivir en un mundo tan perverso. Pero el cristiano no solo llora por su pecado y por el pecado del mundo, sino también por el pecado de la iglesia. Por el pecado de la iglesia. En el libro de Ezequiel encontramos un texto que debería mover nuestros corazones en ese sentido. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Versículos 3 al 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. ¿De qué ciudad? Por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No olviden, hermanos y amigos, que Jerusalén era la ciudad amada de Dios. Allí habitaban aquellos que habían entrado en pacto con Dios, pero se habían desviado terriblemente en su obediencia y se habían hecho abominables a los ojos de Dios. Pero en medio de tales abominaciones el remanente fiel gemía y lloraba. Su celo por Jehová de los ejércitos no les permitía permanecer indiferentes mientras el pueblo de Dios actuaba de esa forma. Por eso más adelante el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, dando un récord de sus sufrimientos, uno de los que menciona es su gemir por la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 29. Pablo había pasado por muchos sufrimientos a lo largo de su vida: trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, desnudez, frío. Y ahora dice en el versículo 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas, no por mí, sino por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Me causa indignación, dice el apóstol, que algunos cristianos se comporten de cierta manera. He ahí el sentir de un hombre fiel cuando ve a la iglesia de Cristo enfriarse en su amor a Cristo.
cuando ve que algunas cosas en la iglesia, no en nuestra iglesia particular, en la iglesia de Cristo en sentido general, se hacen con ligereza, cuando ven que el arminianismo está carcomiendo el fundamento de muchos cristianos, cuando nota que mucha de la música cristiana de hoy no es más que un entretenimiento abominable delante de Dios, cuando ve que en los púlpitos no se denuncia el pecado, cuando no se frena el avance de la mundanalidad en la iglesia de Cristo. Y todo hombre fiel que ama a Dios debe dolerse por eso. Debe dolerse por eso. Debemos sentir dolor por esas cosas, gemir en oración, pidiendo que Dios nos permita ver tiempos mejores. Aquellos tiempos cuando los predicadores no eran payasos que se paraban en un púlpito a hacer 50 chistes y 4 historias tristes. Cuando eran hombres de Dios que tenían el poder del Espíritu Santo predicando su palabra. Y debemos orar, hermanos, que Dios nos conceda el privilegio de ver tiempos mejores, cuando los cristianos estaban dispuestos a dar sus vidas en sacrificio por la causa de Cristo. Cuando los padres educaban a sus hijos en el temor de Dios. Cuando los hombres amaban a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cuando sus mujeres resplandecían en la sociedad porque tenían un espíritu afable y apacible que era delante de Dios precioso. Debemos pedir a Dios, hermanos, que nos permita volver a ver esos tiempos. Como hemos podido ver, los cristianos tienen razones para seguir llorando. Razones para llorar. No obstante, no podemos perder de vista que nuestro texto contiene una nota consoladora. Y eso nos lleva a nuestro último punto que veremos más brevemente que los anteriores. La promesa del texto. La promesa del texto. Cristo dijo que aquellos que lloran del modo que hemos descrito son bienaventurados. Son bienaventurados. Pero no por el hecho de llorar. No somos masoquistas que disfrutamos con el sufrimiento. No, hermanos. Dios no nos ha llamado a ser masoquistas. Dice el autor de Hebreos que al presente la disciplina de Dios no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero aún así Cristo dice, son bienaventurados por la bendición prometida. ¿Y cuál es la bendición prometida? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Hay ahí la razón. Porque ellos recibirán consolación. Ellos y solo ellos serán consolados. Y no existe una bienaventuranza más grande que ser consolados por Dios. No existe un consuelo más grande que ser consolados por Dios. ¿Y en qué consiste ese consuelo? Bueno, en primer lugar, en el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados. En el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Recuerden que este lloro antecede a la verdadera conversión. Y cuando un hombre ha sido convicto de pecado, nada es más consolador que recibir en su corazón la seguridad de que Dios le ha perdonado, de que Dios mismo ha removido su culpa. Y Cristo habla al corazón de esta persona, no con palabras audibles, pero Cristo habla al corazón de esta persona y le dice, tus pecados han sido perdonados. Es el consuelo de saber que a pesar de lo que somos, hemos sido aceptados en el amado. Dios ha prometido que no despreciará al corazón contrito y humillado. Y Cristo dijo en una ocasión, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Si Dios ha puesto un peso en tu corazón por causa de tu pecado, dice Cristo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Serán consolados, serán consolados. En segundo lugar, hay en el texto también una promesa de consuelo constante. No dice aquí simplemente bienaventurados los que lloraron porque fueron consolados.
Dice, bienaventurados los que siguen llorando, porque seguirán siendo consolados. Los que lloran son bienaventurados, porque serán consolados cuando lloren. Serán consolados. Cuando lloren por causa de su maldad, recibirán la consolación de saber que en Cristo no solo hay perdón para nuestros pecados actuales, sino que también está la gracia necesaria para vencer las tentaciones. Y cuando el cristiano ve su maldad, ve su corrupción y llora por ella delante de Dios, el Espíritu Santo trae a su corazón aquel texto de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando lloramos por nuestros pecados, Dios nos reconcilia. Y no solo nos reconcilia, sino que nos recuerda que su gracia es suficiente para seguir en victoria. Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Pero los únicos habitantes del planeta que leen ese texto con alegría son aquellos que conocen su pecado. Son aquellos que primero lloran por su maldad y cuando leen textos como esos, su corazón es consolado con el consuelo de Dios. Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Eso es una buena noticia para los que lloran. Para los que lloran. Cuando lloren por el estado en que está el mundo, recordarán que Dios es soberano y que en realidad a Satanás le queda poco tiempo. Que mientras tanto Dios sigue siendo poderoso para llamar a los pecadores eficazmente al arrepentimiento. Que el hombre fuerte, el diablo, ha sido atado y podemos saquear su casa. Y nos gozamos con eso. Y cuando lloren por el estado de la iglesia, se consolarán recordando que no importa qué tan grave sea la condición del pueblo de Dios en algunas épocas, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué tiempo fue más oscuro para la iglesia de Cristo que la Edad Media? ¿Pero qué fue la Edad Media? No fue más que el preámbulo para el amanecer de la Reforma. Esa oscuridad, esas tinieblas en que la Iglesia Católica Romana hundió al mundo entero, de repente vio la luz. La luz de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida en las mazmorras de la Santa Inquisición, muriendo y derramando su sangre por la causa de Cristo. ¿Y qué tiempo ha sido más glorioso que el tiempo que siguió al medioevo? ¿Qué tiempo ha sido más fructífero para la iglesia de Cristo? ¿Y saben lo que podemos pensar, hermanos? Que toda esta oscuridad en que ha estado sumida la iglesia de Cristo en el final del siglo XVIII y todo este siglo en el que estamos viviendo probablemente estén precediendo un tiempo glorioso. Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y cuando los cristianos lloran y gimen y lamentan cuando ven el estado de la iglesia actual, Dios consuela sus corazones, sabiendo que probablemente veremos con nuestros ojos tiempos mejores. En todo tiempo, Dios se ha reservado un remanente fiel que sabrá mantener en alto el honor de Cristo y la gloria del Evangelio. Pero nos queda un consuelo que no podemos perder de vista: el consuelo final de los cristianos. Cuando lleguemos a aquel lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, al igual que en las bodas de Caná, Dios ha reservado el mejor vino para el final. El mejor vino. El diablo es como lo describe el mayordomo en el pasaje de Juan 2, da el mejor vino alante para meterte el estocado después. Pero Cristo no es así, Él da el mejor vino de último, el mejor vino para el final.
aquel rico que vivió su vida en deleites carnales y en un olvido total de las realidades eternas, finalmente fue al infierno, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Pero ¿recuerdan lo que dijo Abraham acerca del mendigo que estaba a su puerta, ansiando que cayeran algunas migajas de su mesa? Abraham dijo: hijo mío, le dijo al rico, este ahora es consolado aquí. Tú eres atormentado, tú recibiste tus bienes en vida, Lázaro solamente males, pero ahora este que lloró es consolado aquí. Amigo, no hay alternativa. Los que han conocido ese santo dolor por el pecado, también han conocido el consuelo de Dios. Los que disfrutan aquí de la risa y los deleites del mundo, lo lamentarán eternamente. No hay alternativa. ¿Y qué podemos pedir? Que Dios nos dé cordura para tener una perspectiva correcta de estas cosas, y desde ahora comencemos a disfrutar el consuelo divino mientras aguardamos con ansias el consuelo final.